presión alveolar de oxígeno. Esta es nuestra presión alveolar de oxígeno en altura, ¿de acuerdo? Esta presión estimula, esta óxido se puede llamar, estimula a las células endoteliales que se encuentran en la arteriola, ¿ya? Para la producción de vasoconstricción. Es decir, se cierran los canales del potasio por este estímulo, ¿ya? Y se produce una despolarización interna del músculo liso. De nuevo, entonces se cierran los canales del potasio, y aumenta ya los niveles, la concentración de calcio intracelular. Dentro del músculo liso. Y el músculo liso va a aumentar el tono muscular de este vaso. Entonces, eso por si acaso no está en el libro, pero está en el Goodman y está también en el libro del doctor Octavio Aparicio, que es Medicina de la Altura. Entonces ahí, de nuevo, imagínense cuando subimos más y más y más, presión alveolar, subir más, me refiero a la altura, ¿no? 40, 50, el estímulo es mucho mayor. ¿Qué hace ese estímulo? Cierran los canales del calcio, del potasio, eso estimula para que ingrese o salga el calcio de los depósitos de calcio, y ese calcio, ¿qué va a producir? Va a activar la calmodulina dentro del músculo liso y se va a producir la contracción muscular. Primero la enzima de cadena ligera, la miosinasa, etc. Y el calcio va a producir el aumento del tono muscular. Es por eso, a mayor altitud, mayor presión arterial mayor la presión arterial pulmonar. Una causa es esa de la presión arterial, la altitud, y esa es la explicación. Si es de los canales del potasio y salida, aumento de los niveles del calcio. Entonces el calcio es el que va a producir la contracción muscular del músculo liso, y el músculo liso es el que aumenta. Pues aquí estamos en la altura, en algunos sí, en algunos no, no crean que en todos no se sienta mal, no crean que en todos se aumenta, sino tenemos nosotros una adaptación natural a la altura. Pero si medimos, debe estar un poquito más, poquito menos, etc. Lo cierto es que ese es el estilo, ¿de acuerdo? Pero en aquellas personas que tienen una desadaptación, inclusive existe un fondo genético donde esto se produce con mayor intensidad. Bien, entonces ya hemos visto las presiones. La presión, de nuevo, para los que han llegado así, la presión en el ventrículo derecho, 20,0, la presión en la arteria pulmonar, 25,8. Hemos sacado la presión arterial pulmonar media, que es aplicando la fórmula, presión diastólica, ustedes tienen otra fórmula, presión sistólica menos diastólica, pero sale lo mismo, sobre 3, y eso nos sale 15 milímetros de mercurio. Para sacar la presión capilar pulmonar, hemos restado la presión en la aurícula derecha, que es 5 milímetros de mercurio, menos la presión pulmonar, y eso nos da la presión capilar pulmonar, que es 10 milímetros de mercurio. Eso está en el libro del Rades, que también es un libro, no sé cuánto estará en el libro en el Tresgueses, en el libro de Gaito creo que está 7, ¿no es cierto? Lo cierto es que es el RAD. Son las presiones. Habíamos dicho también que la presión en la altura es mucho mayor, no es mucho mayor, es mayor, ¿no? Y por algunas patologías, ya, por ejemplo, en el problema que les dan está incrementado esta presión precisamente porque aquí hay un obstáculo, ¿no es cierto? ¿Qué dice en el libro? ¿Qué dice en el caso problema? Que el paciente tiene una tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis a la larga da una fibrosis pulmonar, es decir, a la larga la tuberculosis va a producir una fibrosis y va a incrementar la presión en la arteria pulmonar, y si sigue aumentando, va a aumentar esta presión, va a aumentar la presión en el ventrículo derecho, va a haber una sobrecarga del ventrículo derecho. En el caso problema dice, tienes reforzamiento del segundo sueño. Bueno, ahora todo se detecta con ecocardiografía, ¿no? Y cuando está afectado el ventrículo derecho y hay problema pulmonar, que se llama cor pulmonar crónico. Corazón, pulmón crónico. Cor pulmonar crónico. Eso es una patología en nuestro medio relativamente frecuente. ¿Ya? Muy bien.
tenemos la presión, iremos con la resistencia. Habíamos dicho que los vasos, el flujo también hemos dicho. Ahora, ¿por qué será de alto flujo? ¿Por qué diremos que es alto en el pulmón? Es alto flujo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del caudal, circula el flujo en la circulación pulmonar, es el mismo de la circulación sistémica. Por lo tanto, también el pulmón cumple una función de reservorio, es decir, llega mucha cantidad de sangre. ¿Cuánto es el caudal o el flujo o el gasto cardíaco normal? ¿Cuánto es? 5 litros por minuto. Entonces, esa cantidad circula en el pulmón. Los 5 litros salen de acá. O sea, ¿qué dice la ley del caudal? Nuevamente, a los que no han nacido la primera clase. La ley del caudal dice, por cualquier área de sección transversal, pasa la misma cantidad de sangre en la unidad de tiempo. Quiere decir que si de la aorta sale 5 litros por minuto, acá hago un área de sección transversal, por cualquier área de sección transversal, pasa la misma cantidad de sangre en la unidad de tiempo. Por acá pasa 5 litros por minuto, y entonces por acá también tiene que llegar alguna sección acá, y tiene que llegar los 5 litros por minuto. Esa es una ley, la ley del caudal, ¿no? Esa es la ley de la circulación, la ley del caudal. Entonces, por eso es, en un circuito tan pequeño, con relación a la sistémica, circula tanta sangre. Por eso es un circuito, una circulación de alto flujo. Nuevamente, la característica de la circulación: baja resistencia, baja presión, alto flujo, y responde con vasoconstricción frente a la caída de la presión al dar de oxígeno, a diferencia de la circulación sistémica. Y hemos dado otras características más. La resistencia. ¿Cómo es la resistencia en el capilar pulmonar? ¿Cómo calculamos? Calculamos, hicimos la diferencia de presión, que en este caso ya hemos calculado. ¿Cuánto es la diferencia de presión? Hemos calculado entre la aurícula y la presión entre la arteria pulmonar. ¿Cuánto hemos dicho? 10, ¿no? Y el gasto cardíaco, ¿cuánto es? 5. Entonces la resistencia es igual a 2 unidades de resistencia, en este caso pulmonar. ¿Cuánto será la resistencia en el circuito mayor? En el circuito mayor, la resistencia, ¿cómo será? Por si acaso, esta resistencia sale de la diferencia de presión sobre el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué es esa ley? Es la famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm no tienen que olvidarse. La ley de Ohm, si quieren, la anotan así: presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Resistencia periférica total, en el caso de la sistémica, ¿no? Acá también se aplica la ley de Ohm, ¿no? Y la resistencia periférica, o la resistencia de los vasos, es igual a esto que está al frente, copió, y esto que está aquí, el gasto cardíaco, está multiplicando, pasa a dividir. Esta ley ayuda a salvar vidas, ¿ya? Eso tengo que mantener siempre. A ver, si la presión baja, vamos a hablar de la sistémica. Entonces, ¿qué tengo que pensar? No está bajando la resistencia, a ver, le tomaré la presión y dice 60, 40. ¿Qué hago inmediatamente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué piensan que hago? ¿Qué es pues el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y del inotropismo. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación, digamos, mágica, ¿no? Real, la que se aplica. Fíjense, presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si está la presión baja, entonces,
que lo primero que voy a hacer es mejorar la precarga. Lógico, le voy a dar líquidos, ¿no? Voy a hacer un suero, le voy a instalar un suero, un catéter y le voy a dar líquidos. No mejora con los líquidos, mejoraré la poscarga. Mejoraré con un vasodilatador, con un vasoconstrictor. Ese vasoconstrictor va a mejorar inclusive la frecuencia cardíaca. Dentro de los vasoconstrictores, ¿cuáles tengo? Tengo las aminas simpático-miméticas. Así voy a usar la efedrina, epinefrina, ¿no? No mejora eso, entonces voy a mejorar el inotropismo. Previamente a eso le voy a colocar un catéter, ¿no? Un catéter y voy a medir cómo está la presión venosa central. Si la presión venosa central, ¿cuál es el valor de la presión venosa central? En centímetros de agua. Se puede hacer al lado del paciente. Es 8 centímetros de agua, hasta 8. Si en vez de que la presión, en vez de que suba con esta administración de líquidos, suba la presión arterial, me sube esta presión de la aurícula derecha, es decir, la PVC. Aquí mido la PVC, ¿no? Me da 15, 20, quiere decir que ese corazón se está encharcando, se está sobrecargando el ventrículo derecho. ¿Qué hago en ese momento? Voy a mejorar el inotropismo con inotrópicos, ¿no? ¿Cuáles son los inotrópicos más conocidos que ustedes van a usar toda la vida? Noradrenalina, dopamina y dobutamina. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación más importante que tienen que meterse, que salva vidas, ¿no? El doctor está con presión baja. A ver, pondremos líquidos, no mejora con líquidos. A ver, le pondremos un vasoconstrictor, no mejora. Entonces le metíamos la PVC. Doctor, la PVC está en 20, en 15. Ya, entonces empezaremos con inotrópicos y instalamos la bomba de infusión, ¿no? Ahora han debido ver unas bombas de infusión, se prepara y se le pone, ustedes van a ser capísimos porque para ese momento cuando ustedes se egresen, eso, en todo lado va a haber bombas de infusión. Ahora solamente hay en algunos lugares, pero ya cada día hay más en las clínicas, etc. Entonces se dosifica microgramos, kilogramos, peso, etc., porque son drogas de alta complejidad. Entonces, esto es lo que se llama soporte inotrópico. Igual que hemos visto cuando el paciente, en el caso del respiratorio, tiene presión baja de oxígeno, ¿no? Tiene hipoxemia, tiene hipercarbia y tiene pH disminuido, ¿no? Y en la placa se ve que hay un distrés, etc., se llama soporte ventilatorio. Entonces a ese paciente, para salvar el tiene que ser soporte inotrópico y soporte ventilatorio. ¿De acuerdo? Hemos dado las causas que pueden llegar a dar al soporte inotrópico. La hipoxia, hemos dado causas de hipoxia, etc. Bueno, entonces estamos acá en la resistencia. Esta resistencia es 2, a ver, si tenemos la presión, milímetros de mercurio, y acá tenemos litros por minuto. ¿Okay? El gasto cardíaco es en litros por minuto y la presión es en milímetros de mercurio. Esas serán sus unidades, o si ustedes quieren, dicen unidades de resistencia. Pulmonar en este caso, y cuando es en el caso de la total, dicen unidad de resistencia periférica. Voy a sacar de la circulación sistémica. ¿Cómo se saca la resistencia vascular periférica a nivel sistémico? Igual, la presión, ¿cuánto es la presión de el gasto? Será igual 5, ¿no? Y la presión arterial media, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan, no? 93. ¿Cuánto sale 93 entre 5? ¿Cuánto? ¿De dónde sale este 93? ¿Se acuerdan? De la presión diastólica más un tercio de la diferencial. Presión diastólica sobre 3. La presión diastólica 80 más sistólica 120 menos 80 sobre 3. Esto es igual a 93. Por la otra fórmula que ustedes hacen también sale 93. Entonces acá pongo 93. 93 entre 5, ¿cuánto sale? 19, ¿no? Redondear. Entonces quiere decir que la resistencia periférica pulmonar es
casi 10 veces menos que la resistencia en la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Ahora, esto se complica un poquito más. Está claro esa diferencia, ¿no? Está claro. Esta fórmula, no se olviden, esto salva la vida, ¿ya? Presión arterial, esto en mi profesión, por ejemplo, es determinado. Algunos lo aplican, pero llegado el momento les pregunto, a ver, dígame la ley de Ohm. No saben ninguno. Llegan los residentes de tercer año del interior, doctor, hay que ponerle inotrópico. ¿Quién dice la ley de Ohm? Esta es la ley de Ohm. Claro, es una analogía de la fórmula de la electrodinámica, ¿no? Voltaje por resistencia. Pero para nosotros es esto: presión arterial, gasto cardíaco por resistencia perdiente. Otra vez, gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Esos 4 factores, otra vez voy a hacer para que nunca se olviden, tienen que tener en su cabecita para toda la vida para salvar pacientes. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Hemos dicho, hace rato hemos hablado, es el mismo, la misma cantidad de sangre que se encuentra circulando en los capilares pulmonares. ¿Cuánto? 80 o 70, ¿no? 80 ml. ¿Y esto cuánto es? 70. 7 por 8, 56, 5.6 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. ¿Cuál es? O, si ustedes quieren, redondeando, 5 litros, ¿ya? 5, 5.6. ¿Han visto en el ejercicio que hemos hecho ayer? Con el Swangan se puede medir y ha medido 8 litros por minuto el gasto cardíaco. Con eso hemos calculado el consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? No se van a perder, ¿ya? No se van a perder porque... Ahora, esta resistencia, si nosotros decimos resistencia es igual a presión arterial sobre... Primero vamos a hacer así. Gasto cardíaco es igual a presión arterial que está al frente, gasto que está al frente se copia. Y esta resistencia pasa a ser denominador. ¿De acuerdo? Ahora, esta resistencia, de acuerdo a la ley de Poiseuille, ley de Poiseuille, así es, ¿no? Poiseuille. Dice, la resistencia es igual a 8, la viscosidad por la longitud, por pi, por radio a la cuarta. Así es, ¿lo ve? La ley de Poiseuille. ¿Qué es importante de esta ley? Que este radio, fíjense, este radio es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si el radio aumenta, la resistencia disminuye. Y como esto está en el denominador, si disminuye el radio, aumenta el gasto cardíaco. ¿Entiende? Entonces, de nuevo, el gasto cardíaco, de acuerdo a esa ley, es igual a presión arterial, en el caso de la presión arterial pulmonar, sobre la resistencia pulmonar. Esta resistencia, a su vez, por la ley de Poiseuille, es igual a 8 por viscosidad por longitud, sobre pi por radio a la cuarta. Esa es la ley de Poiseuille. ¿Qué es lo importante de acá? Este radio. Si este radio aumenta, acá aumenta de todos los capilares. No se olviden que hemos dicho que hay 200.000 millones de capilares y 300 millones de alvéolos, ¿no ven? Entonces eso aumenta en general. Si el radio de los capilares aumenta, la resistencia va a disminuir. Y esa resistencia va a aumentar, esa disminución hace que aumente el gasto cardíaco. Lo que quiere decir que cuando aumenta el gasto cardíaco, cuando aumenta el radio, aumenta el gasto.
Si no fuera así, miren, si aumenta el gasto cardíaco y esto disminuiría, pues este vaso se rompe, ¿no? Se rompe. Entonces, acá, cuando aumenta este sabio, al revés, si disminuye el gasto cardíaco, de acuerdo a esta fórmula, la resistencia aumenta y, por lo tanto, el radio disminuye. Si disminuye el radio, aquí, si disminuye el radio, aumenta la resistencia, hay vasoconstricción, aumenta la resistencia y el gasto cardíaco tiene que disminuir. ¿Para qué? Para no reventar el vaso, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama ley de Poiseuille, ¿ya? En relación a este radio a la cuarta, ¿ya? Ahora pueden darle valores, ¿no? Esto sube 16 veces más que la resistencia, etc. Lo cierto es que esta es la fórmula, ¿ya? Ahora, los vasos pulmonares tienen propiedades para que durante el ejercicio no se produzca edema agudo, no se reviente. Entonces, como son un lugar de reservorio, los vasos pulmonares están, algunos capilares están, digamos, es así. Los capilares están contraídos, ¿ya? Entonces, ahora, esto voy a borrar. Algunos capilares, los capilares pulmonares, algunos están en condiciones de reposo, digamos, este es un vaso, este es otro vaso, este es otro vaso, este es otro vaso. Estos están contraídos. En condiciones de ejercicio, para que no se produzca un daño, para que no se produzca, como es un lugar de reservorio, entonces estos vasos se van a abrir. Estos se abren, tenemos los mismos cuatro, pero se han abierto. Eso se llama reclutamiento, un fenómeno de reclutamiento. Entonces, estos vasos están cerrados cuando en condiciones de ejercicio se abren. Ahí está, se han abierto. ¿Con qué objeto? De que no se produzca una rotura, un edema agudo de pulmón en condiciones de ejercicio. Aumenta el flujo, ustedes saben que en el ejercicio el gasto cardíaco aumenta, ¿no? Vale. Y también, ¿qué pasa con otros vasos? Otros vasos van a aumentar de diámetro, lo que habíamos dicho anteriormente con la ley de Poiseuille. Entonces, este aumenta aquí, acá. Aumentado de diámetro. Eso se llama distensibilidad. Entonces, esas propiedades tienen los capilares pulmonares. Reclutamiento y distensibilidad. Es un fenómeno de adaptación frente al ejercicio. ¿Para qué? Para que no se produzca, por ejemplo, edema agudo de pulmón. ¿Ya? Entonces, si no tuviéramos esto, entonces el momento que hacemos esfuerzo, pues no hay, los capilares pues, empiezan a tener mucha tensión, por eso de la ley de Poiseuille, por eso aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia ante aumento del diámetro o del radio, si ustedes quieren, ¿no? Ahí está, los fenómenos de reclutamiento y de distensibilidad. Bien, entonces ya tenemos la resistencia, tenemos ¿qué también pasa con la resistencia? Vamos a completar aquello de la presión alveolar de oxígeno. Cuando disminuye, supongamos una neumonía en un lugar del pulmón, ya sea el lóbulo inferior, cualquier lóbulo inferior derecho, izquierdo, el medio, etc., entonces se va a producir en ese lugar
lugar una disminución de la presión alveolar de oxígeno. Esa disminución de la presión alveolar de oxígeno, habíamos dicho, produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica regional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de redistribuir la sangre hacia lugares mejor ventilados. Este lugar, por ejemplo, en una neumonía, está con disminución de la presión alveolar de oxígeno disminuida. En ese lugar se va a producir vasoconstricción pulmonar hipóxica regional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la sangre se redistribuya a los lugares del pulmón mejor ventilados, hasta que se cure esa neumonía. Ahora está de moda, ¿no? Las neumonías, neumonía en los chiquitos, neumonía en las personas grandes, virus de la influenza, etc. Está de moda. Entonces, ¿qué está pasando en el organismo? Se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica regional. Pero, ¿qué pasa cuando la presión es generalizada? La presión alveolar de oxígeno es generalizada. Una causa puede ser la presión barométrica, otra causa puede ser una enfermedad, un enfisema, una atelectasia crónica, ¿no? Entonces disminuye la presión alveolar y la vasoconstricción es generalizada, lo que decíamos antes. Entonces vamos a producir una vasoconstricción pulmonar hipóxica generalizada. La causa, disminución de la presión alveolar de oxígeno, que también nos va a llevar a una disminución de la presión arterial de oxígeno, a una disminución de la presión. Eso nos va a dar una vasoconstricción pulmonar hipóxica generalizada. Vasos, se contraen los vasos. Si ese problema dura, habíamos dicho, esta hipoxia dura, por la enfermedad, por el acceso a grandes alturas, desadaptación, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener una sobrecarga del ventrículo derecho, una sobrecarga de aurícula derecha y, por lo tanto, una insuficiencia cardíaca derecha. ¿De acuerdo? Una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, ¿cómo soluciono estos casos? ¿Cómo soluciono estos casos? ¿Cómo voy a contrarrestar? ¿Qué hora es, por favor? 8:45. Ya, 5 minutos más. ¿Cómo soluciono estos casos? Pongamos que tiene una persona que está que está mucho tiempo, está con este problema, ha hecho una vasoconstricción, por ende ha hecho una hipertensión arterial pulmonar, una sobrecarga del ventrículo derecho y sobrecarga de la aurícula derecha y insuficiencia. Esto va a producir lo que se llama la disnea, ¿no es cierto? Esto va a producir la disnea producto de qué es? Un producto de la hipertensión veno-capilar pulmonar. Hipertensión veno-capilar, en este caso capilar pulmonar. Y acá se puede producir inclusive salida de líquido, distrés, etcétera, etcétera. En todos los casos, esta hipertensión de la arteria pulmonar, esta es una causa, puede haber muchas causas, puede haber inclusive causas hormonales, puede haber causas congénitas, idiopáticas, a ver qué más, puede haber causas, aquí tienen una lista impresionante de causas que he sacado de la puede ser primaria o secundaria. Primaria, drogas, hormonas, anticonceptivos, anorexígenos, dietas,
congénitas, autoinmune, vasculitis. En las secundarias puede haber, bueno, las secundarias pueden ser a problemas del corazón, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, o sea, de este lado del corazón van a repercutir sobre este lado. Entonces, todas las causas, habíamos dicho, una hipertensión, por ejemplo, de la arterial pulmonar, va a aumentar, va a producir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, aumenta la presión, se produce hipertensión venocapilar pulmonar, etc., y llega a producir una hipertensión arterial pulmonar. Y así, muchas causas, más de 20 causas de sangrado, y hay algunas causas que nos limitan. En algunos casos cambia, mejora con los cambios de altitud. Por ejemplo, en el caso cuando la causa es disminución de la presión arterial por la altitud, baja el nivel de mar y mejora, ¿es cierto? Es igual que en el chiquito que nace, vive en un ambiente de hipoxia. El producto que está antes de nacer vive en un ambiente de hipoxia, pero cuando nace, inmediatamente el aire que le entra, se relajan las arterias y mejora la presión arterial pulmonar. El niño tiene una vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Producto de la persistencia del agujero oval y del conducto arterioso, ¿sí? Lo que se llama el ductus, ya eso después de patología. Entonces, una vez que nace, el estímulo hace que se abran las arterias, lo que habíamos hecho, la distensión, etc., y empieza a la respiración normal. Ahora, ¿cómo se puede mejorar? Se puede mejorar con medicamentos. Ahí tenemos los vasodilatadores y vasoconstrictores. Vamos primero por los vasodilatadores. El mismo oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno va a ser un vasodilatador. El óxido nítrico, ¿ya? La prostaciclina. Esto es lo más importante. Entonces, a esa persona que está en una situación puede ser aguda, ¿qué le voy a dar? Lo primero que le voy a dar oxígeno. Le voy a dar óxido nítrico, NO no más óxido nítrico. Le voy a dar inhibidores de la fosfodiesterasa. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Uno de ellos es la acetil. ¿Quién conoce esto? Acetilcisteína. ¿Quién conoce? ¿Nadie? Es el fluimucil, eso que utilizamos como fluidificante cuando tenemos tos. Eso va a producir una inhibición de la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa, ¿qué hace? Esta fosfodiesterasa hace que no se, porque inhibe a la fosfodiesterasa, destruye o frena la síntesis del GMP cíclico. Y el GMP cíclico, y el GMP cíclico va a producir el óxido nítrico, potente vasodilatador. Actualmente, yo tengo un compañero, un colega que trabajaba con el hospital, que utiliza, en vez de óxido nítrico, ¿qué se puede usar? Utilizan, no se van a reír, pero la verdad, Viagra. ¿Por qué? Porque eso está a base de, esto va a producir óxido nítrico por este mecanismo del GMP cíclico, Viagra, ¿no? Obviamente tiene otros efectos. ¿Qué más se puede producir? Prostaciclina, óxido nítrico. Acá hemos explicado que el calcio es importante, ¿no? Es decir, el que va a producir vasoconstricción. Entonces, produciré, mejor dicho, indicaré bloqueadores de los canales del calcio. Ahí está. ¿Se acuerdan cuáles son? Nifedipino, ¿no? El diltiazem y el verapamilo. Esos son los bloqueantes del calcio. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Me acordaré. Prostaciclina, hemos dicho, el ilioprost. No hay aquí en el mercado. Este óxido nítrico sí, en forma de lo que les decía, de Viagra, ¿cierto? El oxígeno se puede dar, ¿no? Hay gente que una vez que ha sido diagnosticada con una hipertensión de la arteria pulmonar de 60, la sistólica, 80 inclusive, no, tienes que usar oxígeno, tienes que usar Viagra, tienes que usar inhibidores de la fosfodiesterasa, acetilcisteína, ¿ya? El ilioprosto, la proteína, no hay, ¿ya? Se pueden los canales bloquear de los canales del calcio, pero esto va a dar otros efectos colaterales. ¿Qué más? Bueno, ahora, los vasoconstrictores. Los vasoconstrictores.
derivado de las prostaglandinas, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? Son gusano. Vasoconstrictor, me acordaré, noradrenalina, la endotelina. A esta endotelina es a la que se atribuye este efecto a la endotelina, potente vasoconstrictor. Utilizan también, un profesor que utilizaba inhibidores de la endotelina, inhibidores de la endotelina, es el bosentan. También tiene efectos colaterales, pero hay que usar sí o sí. Tenía este era mi profesor, utilizaba bosentan, tenía fibrosis pulmonar y por consiguiente hipertensión de la arteria. Bosentan. En la mañana tomaba y me dejaba groggy, hasta en la tarde ya estaba mejor. Pero, bueno, eso se cogió el señor. Pero utilizaba mucho tiempo. Entonces son bien los inhibidores, o mejor dicho, vasodilatadores, vasoconstrictores y vasodilatadores. Vasodilatadores, oxígeno, óxido nítrico, prostaciclina, inhibidores de la fosfodiesterasa, entonces la acetilcisteína que tiene, que inhibe sobre el GMP cíclico, sobre el GMP cíclico, o el sildenafil, ¿no? Le pones viaje, porque de muchas formas ponemos aquí el sildenafil, ¿no? Sildenafil, ya. ¿No? ¿Por qué? Porque sintetiza el óxido nítrico. ¿Y eso ahora? Bueno, no me he dicho nada porque creo que les ha gustado. Bueno, ahí lo dejaremos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un minuto para la pregunta. Entonces ya saben cómo se puede tratar todas las causas de hipertensión arterial pulmonar.